Bienvenidos, bienvenidas a Liminal, un espacio en el borde, entre estados, donde las cosas todavía no son del todo una u otra. Liminal es un viaje hacia lo incierto, una exploración de temas en transición, un refugio para quienes cuestionan lo establecido y encuentran sentido en lo ambiguo. Somos Olmés Y Caíto Escatini. y te invitamos a estas conversaciones desde el umbral, donde el diseño, la tecnología y el pensamiento se cruzan. Y nada está completamente definido. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo anda Nelson? ¿Cómo anda Sol? Bien, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias. Bueno, nuevamente otro invitado, pero creo que esta vez te toca presentarlo a vos. Sí, bueno, ya ahora no, se va a presentar solo, porque tiene un prontuario así como bastante extenso, pero sí notarán la voz de locutor que tiene. Así que, así, voz de bienvenidos. Claro, nos podría grabar la apertura y nos dejamos de joder un poco con la apertura esa Claro, que tenemos. Pero bueno, temporada 2 tenemos presentador, garantizado. claro. Bueno, soy Nelson Rodríguez Peña. Estoy desde Santiago de Chile. Soy de los viejos en el mundo de UX, que cada vez me resulta menos cómodo hablar de UX. Claro, soy de los que partimos a principios de los 2000 y estamos en digital desde antes todavía. Entonces hemos visto pasar harta agua bajo el puente y es interesante desde esa perspectiva mirar qué es lo que está pasando ahora, que es a lo que nos vamos a dedicar a conversar este rato. Yo quiero decir algo. Dos cosas. He escuchado que otras personas han dicho que Nelson era un prócer. Prócer de UX. Y ya que estamos, su apellido, para los que están en Argentina, su apellido es Rodríguez Peña, de él Rodríguez Peña. O sea, el del nombre de la calle es este. Posta, sí. El tátara algo, Sí, Un Tátara Rodríguez sí, Peña. tal sí, cual. eso. Mira, bien. Así que, eso, Bueno, batalla, después para sí, otro podcast, cómo terminó ese apellido allá claro. y demás, ¿no? Total. Detalle de color nomás. Detalle de color, muy bien. Bueno, Bueno, a ver, creo que un poco vale la pena arrancar preguntándole a Nelson, hoy qué estás haciendo, más allá de que es buenísimo que vengas del palo de UX, la charla no va a ir para el lado de UX, sino va a ir para el lado de lo que estás haciendo hoy, las aventuras con las que te estás encontrando, las trabas que te estás encontrando, y bueno, empezar a conversar desde ese lugar, desde la zona de transición. eh, y nada, ahí surgirán 3 millones de preguntas que tenemos ya anotadas previamente. Súper. Sí, hay varios cruces. Si bien efectivamente yo comienzo desde el mundo de UX, cuando no lo llamábamos de esa forma todavía, cuando hablábamos de un montón de disciplinas sueltas que llegó este sombrero que servía para unificar en algún momento a principios de los 2000 y empezar a hablar de ya no tanto de usabilidad, de diseño de interacción, arquitectura de información, etcétera, y empezar a hablar de un solo aglutinador. El punto es que, eh, claro, a esta altura la perspectiva cambia un poco, los conceptos están mucho más difusos también y a mí me ha tocado ir asumiendo distintas cosas en el tiempo. Eh, Desde muy temprano me tocó comenzar a dirigir equipos y equipos de distintos tamaños, empezar a formar equipos, trabajar en la consolidación y en la generación interna de equipos. Eh, Darme cuenta que estaba haciendo eso, asimilarlo y de alguna manera irlo sistematizando, entender que cuando estás en procesos de liderazgo interno dentro de las organizaciones, eh, eso implica conciencias específicas, actividades específicas y un desarrollo que tiene que tener cierta estructura. Y empezar a sacar eso hacia afuera y también de la misma forma el comenzar a tener un impacto o trabajar en un nivel más estratégico dentro de las organizaciones, es decir, no solamente dirigiendo equipos de diseño, perdón, sino entender que eh, puedes ayudar a
definir y conducir la dirección en la que van las organizaciones, tanto desde la lógica de diseño y de la construcción de equipos como en la toma de decisiones un poco más estratégicas. Y eso es en lo que me encuentro hoy, desde el ayudar a organizaciones a dar forma y estructurar equipos, no solo de diseño, sino también cómo establecemos, qué sé yo, rutas de carrera para equipos de diseño, tecnología, etcétera, cómo incorporamos elementos desde una perspectiva más estratégica y en particular lo del momento es cómo nos hacemos cargo de inteligencia artificial dentro de las organizaciones y diría que esos son como los ejes más importantes hoy, cómo instalar capacidades de diseño, cómo estructurar equipos y cómo incorporar desafíos estratégicos como el de inteligencia artificial hoy. Bien, la primera pregunta súper obvia que se me hace es, ¿de qué departamento dependes? ¿De operaciones o de HR o algún otro? Yo creo que O- o- depende mucho del tipo de organización, justamente. Si tú me dices, esta es una empresa eh, cuyo foco es staff augmentation, staffing, va a depender de operaciones, porque es lo que corresponde. O sea, es disponer de talento para poner en cliente es un ejercicio completamente desde la operación. Si se trata de una organización que desarrolla productos, que su orientación es hacia productos, es súper distinto. Es más la lógica de producto y probablemente negocio la que sea más determinante. Pero de nuevo, depende mucho de la estructura previa de la que vengan las organizaciones. Si se trata de una organización que está en eh, transformación, una organización tradicional, como llaman los gringos, brick and mortar, que es como de las que no nacieron digitales, pero que se transforman hacia lo digital, tienen una estructura muy distinta a las organizaciones que nacen desde lo digital y donde la relación entre áreas es muy distinta. Bien. Bueno, entonces, para arrancar un poco de la parte del día a día y demás, creo que un gran paraguas de todo esto puede ser como la gente y la adopción. ¿Cuál es la ruta o más complicada o más fácil o por donde se arranca en tu experiencia? Si es por la parte de la gente, la adopción, la resistencia al cambio o la parte de herramientas y ir más a lo duro, a lo técnico, ¿no? Es como si viene lo humano primero y después el componente técnico, o si viene a la fuerza el componente técnico y después viene lo humano. Estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Sí, en el marco de la inteligencia artificial, no la transformación en general, porque tiene un componente, esto está buenísimo por volver a explicarlo, no sé si lo explicamos alguna vez, pero sí en nuestra charla previa, volver a explicar que la inteligencia artificial viene de camuflada de una mega herramienta que todo lo puede. Entonces es como, che, hay un martillo, hay un destornillador y hay inteligencia artificial. O lo usás. Y medio como que se pasa por encima todo el change management, que cuando vino la agilidad, que es una dinámica, un proceso, estaban todos, no, porque agilidad escalada, agilidad al cubo, qué sé yo. Y era como que importaba mucho más lo humano. Ahora siento que esto es una topadora y va arrasando. Entonces, cuando te toca ver y empezar a implementar, es la gente, la adopción, lo cultural y cuánto pesa también el pushback que hacen desde los procesos, la eficiencia, agregar valor y demás. Yo tengo la misma sensación tuya de que estamos en un punto donde más bien estamos cerrando los ojos y yendo adelante y lo humano eh, vamos ajustando la carga en el camino. No nos estamos haciendo mucho cargo desde el inicio. Yo creo que la forma en que estas cuestiones se adoptan, en que las tecnologías de inteligencia artificial se adoptan es súper dispar. Todavía creo que la mayoría no sale del shock y no hay una forma sistemática de enfrentarlo. Y de hecho creo que la forma en que se comunica también habla mucho de eso. Si nos fijamos en cómo están hablando las organizaciones hoy, públicamente, es somos AI first, somos AI enabled, somos
no sé, AI powered y todo eso que en realidad habla de la presión externa e incluso interna dentro de las organizaciones de asimilar un conjunto de tecnologías eh, sin tener un propósito claro, porque ninguna de esas comunicaciones te dice estamos siendo más efectivos, estamos haciendo un mejor trabajo, estamos teniendo mejores resultados, sino simplemente es nos subimos al camión y estamos haciendo esto. ¿Cómo? No tengo idea. Lo voy averiguando en el camino. Entonces creo que eso es como mucho de lo que podemos observar hoy día. O sea, organizaciones presionando internamente, las organizaciones siendo presionadas externamente por la competencia y finalmente eh, vamos armando un discurso que no está muy estructurado, que no hay mucha estrategia clara. A mí me pasa cuando hablo con organizaciones que también todos los managers tienen como misión, porque les baja desde arriba, de usen AI, ¿no? Entonces, como no saben ni para qué ni cómo, lo único que hacen es agarran ChatGPT y le preguntan cosas, ¿no? Entonces, eso califica como usamos AI. Entonces, cuando empezamos en el contexto, no sé, de alguna capacitación o de algún trabajo específico que hago con los equipos. No sé, por ejemplo, hace poco me tocó trabajando con métricas, estamos viendo como un ejemplo y les digo, usaron, entonces yo saqué un ejemplo de la galera, entonces le dije, bueno, yo por ahí preguntaría esto, ¿no? Entonces le digo, ustedes preguntaría esto en el contexto del caso de ustedes, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿ustedes usaron alguna vez alguna inteligencia artificial para hacer esta pregunta? No. Que era una pregunta muy básica porque era un ejemplo del día a día de ellos. Y me pasa con varias organizaciones. Es como el usaria en muchos casos, no en todos, pero se remite a hagamos consultas, ¿no? Sin ese filtro, sin no sé, muchas veces después termina en un copy-paste. Sí, yo de acuerdo. Yo creo que pasa un poco por cómo lo planteaba Caíto al principio, y creo que es esto de todavía estar en shock. Haciendo memoria, hoy día pensaba, hace un año y medio atrás, yo me encontraba con mi equipo en ese minuto, planteándoles el desafío de incorporar inteligencia artificial en el día a día. Y lo que uno veía en ese minuto era un poco de resistencia disfrazada de lo metodológico. Es como, uy, no, pero eso estará bien, estará mal, estará permitido, qué sé yo, por ejemplo, no sé, apoyarte en investigación o distintas cosas, hacer síntesis de un clúster de contenido y ver patrones. No, pero espérate, ¿y dónde queda la sensibilidad humana? Ok, Es que resistencias. Y por otro lado, desconocimiento. O sea, es como, eh, no lo entiendo todavía muy bien, no sé cómo incorporarlo. Y una tercera parte creo que es un poco de incredulidad, de no sé si esto en realidad es algo que vaya a impactar fuertemente. Mejor me aguanto un poco y no lo asimilo todavía hasta que, no sé, se vea más claro. Pero eso hace que hoy todo el mundo esté, o mucha gente esté en esa situación de conejo iluminado en la noche con los ojos grandes y sin saber cómo reaccionar. Eh, y claro, o sea, es difícil entenderlo si están esos tres factores, es difícil asimilar. sí, me acuerdo también que de hablar con varias personas al principio, donde se sentía que era como hacer trampa, ¿no? Como te ayudaba, como te hacía el análisis, uno sentía que estás haciendo trampa, porque alguien te estaba haciendo la tarea, ¿no? Sí, no puede ser tan fácil, no puede ser que esto lo simplifique tanto. Y efectivamente yo recuerdo haber grabado videos, haber hecho ejercicios, pero era muy difícil hacer ver en la práctica cómo sumarte, cómo incorporarlo. Pero por otro lado también no es culpa de las personas solamente, sino cómo las organizaciones van apoyando esto. Por una parte, te encuentras me ha tocado ver organizaciones donde se le exige a la gente subirse al carro de inteligencia artificial,
pero no te pagan una herramienta para eso. O sea, es como arréglatelas. Y por otro lado, también organizaciones que tienen disponibles herramientas, qué sé yo, una organización relativamente grande con Google Workspace que tiene Gemini para todo el mundo y la mitad de la gente no tiene idea de que tiene disponible Gemini Pro y poder Bueno, utilizarlo. en ese caso puntual, cómo es tu rol de evangelizador o de hacer que la gente se mete y lo adopte directamente? Yo Qué es lo pienso que te que tocó ver en el medio? sí, primero a mí me ha tocado hacer levantamiento de ese tipo de cuestiones, constatar ese tipo de hechos y un poco tirar líneas de cómo ir resolviendo. O sea, no basta con que la gente tenga disponibles las herramientas, tú necesitas hacer disponible el mindset para poder usar esas herramientas. Eh, no es descárgate un conjunto de prompts, no es toma aquí está Gemini, es, ok, te guío en cómo usamos esto y establezcamos principios comunes y un poco de dirección. Es guiar ese proceso, no echar a todo el mundo a su suerte. Cuando estuvimos hablando en la previa de este episodio, nos contaste que habías estado en varios proyectos, ¿no? Danos un poco eso, qué proyectos, en qué estuviste y un poco con la pregunta que hacía Ricardo hace un ratito. Desde la perspectiva de los proyectos, ¿qué te tocó hacer? ¿Cómo fue? El tema de la resistencia del equipo, o sea, con cuánta amistad o resistencia encararon el tema. Sí, parte del proyecto, por ejemplo, consistió en reemplazarles la tarea o en eso. Contanos así la experiencia. Mira, recientemente estaba en un proceso, apoyando un proceso de ver qué hacemos con esto, ver cómo asimilamos la inteligencia artificial. Y lo primero es como empezar a entender, y fue un poco el ejercicio que ustedes mismos estuvieron haciendo en un episodio previo, donde ustedes dijeron, ok, ¿cómo la inteligencia artificial apoya el proceso de, de- de generación de un producto, de desarrollo de un producto, de discovery, pasaron por todas las etapas. Y un poco eso también, o sea, ok, definamos cuál es el proceso, dónde y cómo podemos ir incorporando herramientas de inteligencia artificial, dónde es más factible, dónde es más viable que podamos ir haciendo ejercicios de distinto tipo de complejidad. Yo me acuerdo que ustedes hablaban en ese minuto de asistente versus agente. Creo que era una distinción que hacías tú, Sol. Y esa es una de las formas de ir identificando dentro del proceso cómo ir incorporando cosas. Yo me encontraba con otras distinciones como el nivel de complejidad versus la cantidad de contexto que requiere un problema que necesita resolver con inteligencia artificial, como para ir identificando, y de hecho parte de lo que tengo acá en la pizarra es un poco ese ejercicio de tener todo el proceso de producto e ir entendiendo dónde voy incorporando con cada cosa. Y ahí me tocó ir haciendo experimentos como, por ejemplo, eh, ok, identificar que hay muchas de las actividades del proceso de producto que tú las resuelves con orientación y un conjunto de prompts. O sea, no necesitas herramientas demasiado sofisticadas para poder ir resolviendo cosas. Tú Cuando puedes, decís, perdón, cuando decís orientación, ¿a qué te referís? a que no solamente tengo que tirarte una librería de prompts, sino que tengo que establecer lineamientos de, uno, desde los principios de cómo estamos trabajando hasta qué sé yo, lineamientos éticos, dónde sí, dónde no, metodológicamente, dónde trazamos la línea, qué tipo, por ejemplo, vamos a apoyar research y vamos a usar tema polémico, usuarios sintéticos, ok, ¿cuándo y para qué? ¿Y cuándo y para qué no? O sea, por ejemplo, vamos a usar usuarios sintéticos en exploración y en trabajo de validación de ciertos conceptos iniciales,
pero siempre vamos a trabajar con usuarios reales para evaluar eso mismo cuando esté en un mayor nivel de desarrollo, porque necesitamos un poco más de certeza, qué sé yo. A eso me refiero con lineamientos más allá de un conjunto de prompts. Ahí te hago una pregunta, porque está bueno, pero eso en la práctica, ¿cómo se documenta? ¿Dónde se documenta? ¿Cómo vigilas que eso esté pasando? Si puedes contarlo sin romper ninguna confidencialidad, ¿no? Un ejemplo práctico, decir, mira, este equipo necesitaba esto, esto y esto, lo bajamos, había un ClickUp y lo bajamos así, 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 y lo monitoreo de esta manera, porque esa es la parte del governance que hay que tener, ¿no? Yo creo que mientras más tips demos o más pistas demos de cómo llevar un governance de todo esto, porque no es tomar revoleo junto, hay un Word centralizado con todo, sino es cómo es el gobierno de esto, de las políticas, para cuando alguien diga, no, mira, esto lo hice así, así, y vos diga, y alguien pase y tenga el criterio suficiente para decir, che, te fuiste de las líneas y te fuiste con las 4 ruedas al pasto, esto no está porque fíjate, acá dice que esto no lo podemos usar así. ¿Cómo Si se yo implementa ese gobierno también? Sí, Sol, quiero agregar agregale. algo justamente sobre esto que vos decías del governance, porque el governance justamente lo que te da es los límites, ¿no? Pero Nelson cuando empezó, hablando de, digamos, de cómo empezó con esto, él habló de una cosa muy importante, dijo una palabra que a mí me pareció súper clave, especialmente en el contexto de inteligencia artificial, que es sistematización, ¿no? Que él lo mencionó en el contexto de cuando solo empezó a mutar a uno de liderazgo de personas, ¿no? Pero yo creo que el governance es lo que está por los costados, lo que hace que no te vayas al pasto, pero por dentro tenés la sistematización, ¿no? Y el governance es lo que te dice, hasta acá sistematizas, hasta acá no. Entonces, eso, governance y sistematización como... Sí, sí, como si alguien estuviera escuchando y diga, estoy atravesando este problema, necesito terminar de escuchar este episodio, ir a lo práctico y Claro. hacer lo que dijo Nelson que había que hacer. Sí, yo creo que hay dos escenarios al menos, son los dos que tengo frescos, que son muy distintos de cómo abordar, pero que tienen como cuestiones prácticas. Primero en equipo de proyectos donde tú tienes más, más engagement, más cercanía con las personas que están participando de los procesos, eh, es más fácil tener un playbook que guíe el proceso y en este playbook ya no tanto tener como uno, o a mí me tocó pensar en algún momento antes en tener, ok, tengo todos los métodos, tengo todo desarrollado y aquí es tu fuente de documentación. Es mucho más simple hoy porque puedes disponer de lineamientos y cierto tipo de, de referencias como, mira, para hacer una síntesis de entrevistas, esta es la estructura que debe tener un prompt, esto es un prompt de ejemplo, estas son las herramientas que estamos usando, asegúrate de, por ejemplo, ir teniendo lo que hoy se habla mucho de ir validando las respuestas y tener este contraste de si la inteligencia artificial te está respondiendo correctamente o si está alucinando. Y les puedo contar un par de ejemplos de eso. Y ese tipo de guía, eso lo puedes hacer el paso a paso por las etapas, por qué sé yo, qué output estás buscando, qué outcome estás buscando y cómo ir resolviendo. Y eso como alineación de un equipo que tienes cercano. Cuando se trata de una organización que tiene una lógica de staff augmentation es mucho más complejo porque tienes menos engagement y control sobre los equipos y lo que necesitas es entregar capacidades en la medida de los procesos y nivel de madurez que tenga también ese cliente. O sea, tú tienes a gente puesta, independientemente de los roles, en una empresa que está trabajando a full con inteligencia artificial, vas a tener que hacer el upskilling de tu gente para poder montarse sobre eso y entregarle las herramientas para que eso pase. Y eso va a pasar por capacitación, va a pasar por hacer disponibles las herramientas, eh, pero por otro lado puedes tener gente en una organización con mucho menor desarrollo de inteligencia artificial donde tú
Lo que tienes es la oportunidad como para poner gente que empuje procesos y mejorar tu posición en ese contexto. Y en esos casos pasa más por formación y capacitación, más que establecer procesos de trabajo, porque finalmente es el cliente, es la organización donde están estas personas las que determina el cómo se va a trabajar. Tú lo que generas es como las condiciones, las capacidades para que se moldee y se trabaje en función de eso. Ahora, por ejemplo, dale Sol. No, no, justo iba a decir un ejemplo, pero después de eso te voy a preguntar, o sea, tal ejemplo, porque así tenemos algo más concreto, pero también te iba a preguntar, para después, ¿hay algún set de capacidades que uno tiene que tener para trabajar con inteligencia artificial? Ahora que hablaste de capacidades y capacitación. Uy, sí, es un tema. Pensar en esta cosa me lleva mucho al momento de cuando uno decía, cuando la discusión era, los diseñadores tienen que saber de código, eh, y era una cuestión de la que se discutía mucho y que para mí es bien simple. O sea, no puedes no conocer tu medio. Más allá de el nivel de capacidad técnica que tengas para poner manos en la masa, tienes que entender tu medio. Y en este caso, en el caso de la inteligencia artificial, es muy difícil que tú entiendas los límites y las capacidades si no has experimentado. O sea, si no has entendido, y ahí vuelvo a este ejemplo que planteaba de eh, que me resulta fácil visualizar eh, cómo identificar qué tipo de iniciativa de inteligencia artificial tomar teniendo como estos dos ejes de complejidad del problema y necesidad de contexto. Cuando tú tienes un problema relativamente simple de resolver, de explicar, y no necesitas darle demasiado contexto a la herramienta, haces un prompt, te metes a ChatGPT, Gemini, Claude, lo que sea, y puedes resolver. Transcríbeme esta entrevista, ayúdame a identificar tal cosa, qué sé yo. En la medida que tu solicitud, que tu necesidad es más compleja y que necesitas entregarle más contexto a la herramienta para que pueda entregarte una respuesta de acuerdo a ese contexto, y por contexto nos referimos a información específica, dado que estos son modelos generales y tú necesitas llevarlo a un espacio de lo específico, y necesitas pasarle documentación, bases de datos y todo eso como para guiar la respuesta. Vas a necesitar entender estrategias como RAG, como, qué sé yo, conectarte con un MCP o de alguna manera en un nivel más complejo entrenar un modelo específicamente. Entonces, pero para entender eso, si nunca tuviste las manos en la masa y nunca hiciste experimentos o estuviste cercano a esos experimentos, es muy difícil que tengas herramientas para poder determinarlo. Entonces yo sí creo que hay un conjunto de capacidades. O sea, uno de partida tiene que preocuparse de formarse y entender los conceptos técnicos de todo esto, entender qué es separar el humo Tira del nombres, tira fondo. nombres, anda tirando Entonces, cosas, tipo RA, como dijiste estoy recién, pensando que el MCP. prompting claramente es una capacidad Ok. importante, la ingeniería de prompts o como quieras llamarlo, pero ser capaces de describir un problema de manera precisa y estructurada para poder guiar una respuesta es sumamente determinante. Y eso es algo que a veces cuesta mucho, porque eh, si no tenemos capacidad, o sea, eso de partida pone en juego todas tus capacidades, lo que yo llamo capacidades estratégicas, como capacidad de comunicación, por ejemplo, el pensamiento sistémico, etcétera. El poder explicar un problema de manera que guíes la solución, porque eso es lo que estás haciendo. O, en otros casos, simplemente poder sondear una respuesta de la que tú no conoces muy bien hacia dónde va a derivar, pero sí tienes que tener la capacidad de poder guiar esa conversación O- más o- exploratoria. ok, ok. Pará, necesito hacer un wrap-up de más o menos lo que se vino hablando, porque está bueno para acomodar un par de ideas, a ver si. Primero, vos distinguís claramente
dos trayectos diferentes. Uno es, trabajas en proyecto, tenés el alcance de las personas ahí a mano enseguida. Con eso puedes trabajar en todo esto que acabas de nombrar. Definición de criterio, cómo testear y validar, cómo saber si no está alucinando. Acá tenés una librería de prompts. Che, mirá, tu prompt no puede carecer de A, B, C, D. ¿Por qué? Porque más o menos en el contexto, en la burbuja donde vive esa gente que tiene que implementar AI en su día a día, es más controlado y vos lo podés ir empujando. Por el otro lado, ahí tenés más gobierno. Tenés absolutamente, te diría, casi todo el gobierno. Eh, Todavía me sigue resultando como muy chocante y no encuentro una respuesta de alguien que capaz que lo haga mejor, pero no deja de ser un documento, un Word tirado en un Drive o una documentación en ClickUp y rezá que todo el equipo le dé bola y los lean día a día y que la gente nueva se entere de que lo tiene que tener ahí a mano. Que eso me dispara 3 millones de preguntas del onboarding, los juniors y demás que van a venir después. Y después, por el otro lado, continuando con el wrap-up, vos lo que decís es, estoy en una empresa de staff augmentation, yo ahí no tengo control, tengo gente aislada, casi que gente aislada. Mi labor ahí es upskilling y capacitaciones. Entonces, ahí yo te puedo meter en un curso, te puedo hacer otro, pero después vos como te manejes ahí arriba, no lo sé porque después hay un momento donde vos cruzás el umbral de la empresa y vas al umbral del cliente, y el cliente capaz que están en cero, capaz que están todos volando a 1000 y el recurso que vos sentaste ahí está como diciendo, no entiendo nada, todos dicen perplexity, y no sé lo que es perplexity, yo que de perplexity te voy a decir. Entonces, creo que son dos situaciones de gobierno que está buena la distinción, porque son dos cabezas totalmente diferentes. La de upskilling, me remito a la pregunta al principio, es más de HR, digamos, es más de construir un camino, una carrera, talento. El otro es operativo, totalmente, porque todo el leverage que vos ganes con AI en ese equipo y mejor gobernado esté, asumimos que ese 2 más 2 va a dar 5 eventualmente. Eso está, para mí es como ver la foto final después de esta charla y ver cómo se va articulando todo. Creo que requieren de cabezas y cosas diferentes. Después, al final del día, me parece que las batallas personales son lo que mencionábamos antes, ¿no? ¿Cuánto te sentís que estás haciendo trampa? O cuánto te parece correcto o moralmente o éticamente, che, no lo voy a hacer si le estoy robando el laburo a mi compañera o a mi compañero o a quien me reporta. Que de esas charlas, por lo menos acá en casa, surgen, ¿viste? Que le digo, che, ¿por qué no haces con GPT? ¿Le pasas una foto? No, pero es el laburo de tal. Ah, bueno, ¿viste? Y creo que ese, no sé si es tabú o no, pero hay un replanteo, una primera barrera donde uno se tiene que empezar a despojar y empezar a amigar, porque lo hablamos en el episodio anterior. Vino el Excel, pasó lo mismo, vino Internet, pasó lo mismo, ahora vino la RPA automatizada, ahora viene esto y viene lo mismo, y va a venir otra vez esto en diferentes formas, ¿no? Pero hay algo que lo tiene en común a estas dos patas, a estos dos mundos, si es esta Augmentation o proyectos, como lo simplificaste. Yo creo que viene un junior con 6 meses de experiencia, recién salido de una academia o recién egresado de la secundaria, en esta etapa coyuntural que por ahí egresó el año pasado y no tiene todo metido como hoy la gente que hoy está cursando sus últimos momentos de carrera, septiembre de 2025, le están bombardeando con AI todo el tiempo y por ahí, no, yo tuve la desgracia de ser la camada del 2024, soy la promoción 2024 que no nos tocó nada de AI, ni en la carrera, ni en la práctica, ni nada, porque salió en octubre de 2024, estaban todos. ¿Cómo hacemos para incorporar esos juniors, sean del 24, previos, posteriores, un reskilling de alguien que viene de otro palo y que dice, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo esto. ¿Cómo es ese camino de carrera? ¿Cómo es ese onboarding? ¿Cómo es eso? Ese es un problema que tenemos a la vuelta de la esquina, porque la, lo que todo el mundo sabe y es lo que está en reportes por distintos lados respecto de análisis del impacto en el trabajo de la inteligencia artificial, es que, claro, los trabajos que van a ser más reemplazables son los trabajos operativos, los trabajos más manuales, reiterativos. Y quienes van a operar con inteligencia artificial van
van a requerir de habilidades básicamente operativas. Es como, ¿cómo le pido a la inteligencia artificial que resuelva tal cosa? ¿Cómo le pido tal otra? A ver, no está mal, es parte de la realidad. El punto está en que eh, eso mueve una capa de gente que estaba ejecutando esas tareas y que de alguna manera tiene que reconvertirse o hacer upskilling o desarrollar capacidades de liderazgo, pero no todas esas personas van a poder ser líderes porque no hay suficientes espacios de liderazgo para eso. De alguna manera tienen que reconvertirse. La gente que entra va a tener más dificultad para entrar al mundo laboral con menos experiencia y sin la experiencia práctica y va a llegar a estos trabajos más operativos. El problema es que va a haber un punto de aquí a, qué sé yo, 3, 5 años donde vas a necesitar algún tipo de movilidad porque la gente va escalando en sus posiciones, va adquiriendo mayor experiencia y la vas valorando en otros espacios, pero va a haber un gap de gente que nunca tuvo experiencia práctica haciendo las cosas. Va a tener experiencia práctica generando con inteligencia artificial, pero no va a entender la lógica detrás de esas cosas. Y voy a un ejemplo súper concreto. Tú para desarrollar un sistema de diseño necesitas diseñadores de experiencia, necesitas diseñadores de interfaces que conozcan, que tengan las bases técnicas, que conozcan de principios de diseño, que sean expertos en la gestión de las herramientas como Figma o las que uses para desarrollar ese sistema de diseño, que entiendas la conexión con desarrollo y cómo establecer una arquitectura de tokens que te permita configurar en el lado de lo técnico, etcétera, modularizar, tomar decisiones de diseño y técnicas que te permitan estructurar eso. Pero quien va a usar ese sistema de diseño, y más aún si le agregas una capa de inteligencia artificial, es alguien que va a mover componentes de un lado para otro. No necesita tener toda esa capacidad técnica y van a ser los que van a estar operando y construyendo vistas, páginas que probablemente van a ser supervisadas con alguien que tenga ese criterio. El problema es cuando esa gente que está en el nivel operario tiene la posibilidad de adquirir la experiencia y el conocimiento para pasar a ese siguiente nivel. Y ese gap es el que va a ser difícil de completar. Y tengo la impresión de que no van a ser las organizaciones, no van a ser las empresas las que estén empujando eso, sino que va a quedar más en el espacio de lo individual quien tiene la iniciativa para poder moverse y adquirir esas capacidades. Para acá tengo una pregunta más organizacional. Lo que está describiendo es que las pirámides se están deformando, digamos. Antes estábamos a un punto donde la pirámide, la base era muy ancha y ahora de repente se achica y parece más un rombo, un romboide. O sea, sigue habiendo gente para arriba, pero capaz que la base de la pirámide se achica porque no hay oportunidad de crecimiento para arriba, porque hay compañeros virtuales o asistentes que hacen tareas y que por ahí el operativo se reduce a mover ciertos tipos de palancas, ¿viste? Y capaz que necesitas menos programas. Le voy a poner un ejemplo muy del palo tecnológico, ¿no? Pero puede escalar a otro. Necesitas un cierto nivel de programadores y generar outcome como si fueran 3 o 4 personas más, o sea, no sé, tenés 4 desarrolladores y puedes generar hasta el outcome, el output de 8, ponele por duplicar, pero ¿sabes qué? Los QA se van a mantener así iguales porque es un cuello de botella, el testeo humano sigue siendo fuerte, bla, 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 bla. Entonces es como que, che, no puedo meter más gente acá adentro porque ya con estos 4 produzco el outcome que más o menos necesito. Y a su vez, estos que están arriba, estos que están abajo, que suban a que escalen a otras posiciones, puede llegar a ser un poco más complicado. Los que están en el medio, ¿qué van a hacer con inteligencia? ¿Desaparecen? O sea, creo que hace poco Microsoft fue. O no, Salesforce, me parece. Salesforce boleteó una cantidad de gente de la estructura diciendo esto está todo powered by AI.
ya había pasado esto, y no sé si lo discutimos en los primeros episodios, que había salido a despedir a todo el mundo y que dice contratá metahumanos, contratá, y de repente el tipo dijo, no, pero era mentira, era un chiste. El de Duolingo, sí. Sí, sí, Bueno, fue como diciendo, sí. arre, no, no era por ahí, y quiere volver a recontratar a la gente, y es como... eh, entonces, ¿qué le va a pasar a la feta del medio? Que a mí a veces del middle management lo que me gusta decir que lo único que producen es dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que estás viendo que está pasando con el Pero middle management? No sé, Sol, si quieres agregar otra cosa también. sí, no, perdón, o sea, sí. Hoy agregan dióxido de carbono, depende de quién, ¿no? Pero también es cierto que ese middle management, esa gente que ya tiene cierto recorrido, tiene justamente la capacidad de, aunque no siempre lo utilice, del pensamiento crítico, ¿cómo se llama? De la visión sistémica, aunque no sepas de sistema, pero tenés la visión del todo. Entonces, ese middle management tiene la capacidad de emitir otras cosas además de dióxido de carbono, ¿Emite ¿no? criterio? O Y sea, su moneda de transacciones es eso, el criterio. criterio. Exacto. Debería hacerlo, si subiste No, premiado por tu pero criterio. creo que la situación actual desnuda mucho más que el que está arriba tiene que tener criterio. Claro, No, no puede ser claro, un muñeco así claro, como puesto. Te claro. agrego otro dato a eso, que en la medida que uno empieza a revisar herramientas de inteligencia artificial, empiezas a ver, diablos, ¿cuánto cuesta esto mensualmente? Y te das cuenta que hay una lógica de pricing que no solamente es de los costos que tienen y la expectativa de utilidad, sino que también de lo que están buscando reemplazar. Y cuando tú metes en la ecuación, ok, para reemplazar X cantidad de personas, por ponerlo en bruto, voy a contratar tales servicios. Al final esa no tiene vuelta atrás, porque vas a estar amarrado a unos costos fijos por herramientas de inteligencia artificial que te hacen muy difícil el contratar más gente porque tienes que justificar el precio que estás pagando por las herramientas que estás usando finalmente. No, pero si los resultados no son, ¿qué es lo que pasó en Duolingo? Estamos de Sale acuerdo. AI, entra humano. Estamos de acuerdo, pero sumamos un escenario en el que, ok, estás resolviendo cosas. ¿Cuánto te cuestan las herramientas de prototipado? Ponte tú, hay herramientas por asiento, $200, $300 mensuales, que tú lo pones en la balanza y dices, esto es, ok, es caro, pero es mucho más barato que una persona. ¿Cuántas personas mes me estoy ahorrando con esto? ¿O qué porcentaje de una persona estoy ahorrando con esto? Y yo te aseguro que eso está puesto dentro del cálculo del pricing de esos productos, que tiene que ver con esa conciencia de, ok, estoy reduciendo una parte de la banda, estoy generando utilidad o potencialmente te puedo generar utilidad y estoy cobrando por eso. Es que se juntan las dos cosas que estaban diciendo ustedes, ¿no? Por un lado lo que decía Caíto, el tema criterio, por otro lado lo que vos decías, y el tema del juniority, ¿no? Si vos, y esto de que para usar la herramienta, a ver, para hacer un sistema de diseño uno tiene que tener conocimiento de otras cosas. De hecho, por ejemplo, para usar también como corresponde, herramientas de diseño gráfico, por ejemplo el Illustrator y todas esas cosas, uno tenía que saber qué es un gutter, uno tiene que saber qué es, no sé, las curvas Bézier que el otro día mencionaba, o el tema de cuando uno hace un blending de las cosas, los colores, todo eso, es teoría que uno vio en la facultad, yo no, otros vieron en la facultad, y a partir de eso toman decisiones, y por eso pueden hacer un mejor uso de la herramienta. Yo que no tengo nada de eso, la uso más o menos como puedo. Algo sale, ¿sí? Pero para el ojo, que no es que tampoco sabe, tampoco ve la diferencia, o sea, sí hay una diferencia importante entre lo que hago yo en diseño gráfico, pero un ojo no experimentado no va a ver que lo mío no va a ser tan lindo, por supuesto, pero no va a ver que lo mío no tiene una grilla, que lo mío no tiene consistencia, hay cosas que no se ven. Entonces, si entonces juntemos esto con, si la gente que empieza a trabajar no va a tener todo ese conocimiento, ¿cómo aporta criterio, y cómo lo va formando, y cómo aporta el pensamiento crítico y cómo lo va formando? Que uno necesita al principio de todo para poder jugar, ¿no? O curar lo que te trae la inteligencia artificial. Entonces, es un rol de copy-paste si vos no tenés todo ese bagaje.
Sí. Agrego más ruido, lo siento, no estoy aportando con muchas soluciones, solo con ruido, pero agrego un componente más. Hace unos meses, yo creo, escuchaba en el podcast de Peter Merholz y Jesse James Garrett, Finding Our Way, que es tremendo, es muy bueno, muy claro sobre lo que pasa en el mundo de diseño, experiencia de producto. Eh, y había una frase que me resonaba muchísimo y que es triste pero real. Y es que la mayoría de las organizaciones no necesitan excelencia en diseño. Y probablemente eso lo podemos extrapolar al mundo de tecnología también. No necesitan tener el mejor código del mundo, la mejor seguridad del planeta. Les basta con tener algo suficientemente bien. Hablaban de la mediocridad en el sentido de el nivel medio y no de ir a la excelencia. Y la verdad es que en términos de negocio, a la mayoría les basta con salir, ser competitivos y no tienen la expectativa de ir mucho más allá. Y eso está súper vinculado con esta conversación de quiénes son los actores, cuál es el talento y qué es lo que estoy buscando y formando para esos espacios. Y si sumas dentro de esta conversación de la inteligencia artificial la comoditización de los espacios de diseño y también de tecnología, donde tú tienes, no sé, a partir de un sistema de diseño te descargas un sistema base que tiene conexión con, qué sé yo, Vue, con, qué sé yo. Y está la solución lista y tienes, no sé, 100 componentes listos. Es un sistema headless y tienes que empezar a aplicarle la marca y punto. Eh, ok, no necesitas el tipo con el mejor criterio y la mejor mirada respecto a los principios de diseño y que tenga la mejor ejecución. Basta con que sepa lo suficiente para resolver. Bueno, Esa es la es un filosofía, ¿no? excelente fit con el vibe coding y, y es un excelentísimo fit porque creo que yo creo que esto es una cuestión de empujar los límites, ¿no? Siempre se empujan los límites, lo que parecía imposible, bueno, después se entra dentro de lo factible, lo que hablábamos con Paulina hace un par de episodios. Em, pero digo, creo que hay una métrica que es el good enough. Eh, el good enough es más alcanzable ahora, es más fácil de llegar al good enough, con un poquitito más de calidad, pero también a su vez la facilidad de que una herramienta haga el trabajo de otras personas como promesa de valor, hace sentir que el good enough, dar un extra por arriba del good enough es totalmente achievable, o sea que es alcanzable, o sea, podemos dar, che, si yo a los mejores le doy la herramienta que a los peores los llevo al good enough, yo tengo que hacer un excellence. Entonces, creo que también está un poco esa fantasía de que, dale, boludo, tenés ChatGPT, ¿por qué no laburas más rápido? Como una doble vara, siento, en todo eso. Y De eso es la, vuelta, sí. dale. No, No, eso te digo, esa es la conversación sobre cómo resurgen o reaparecen la conversación esto de los perfiles, los T-shaped, los sí, con forma de T, donde tienen más posibilidades los generalistas que los especialistas. Porque, claro, si yo vengo de alguna disciplina determinada, estoy en contenido o estoy en diseño de interfase, puedo acceder a otros conocimientos y a un nivel bastante elevado de otros conocimientos a partir del apoyo con inteligencia artificial y con la comoditización de muchos de esos conocimientos. Entonces, puedo aportar desde mi vertical, pero puedo ser un poco más transversal. sí, sí, Y sí, las sí, organizaciones buscan eso sí, finalmente porque es lo más costo eficiente. sí, pero ahí se está dando creo que una transversalidad. Yo hace un par de años, cuando aprendí esto de los T-Shape con el framework 3.0, el de Management 3.0, que habla mucho de los perfiles T, eh, yo lo llevaba al campo práctico de que en un mismo equipo de desarrollo yo puedo tener frontender que también tocaban backend y que también por ahí tocan el backend, en este caso de AI, ¿no? Python, Nest y frontend en React, por ejemplo. Y me jactaba de decir eso. Ahora yo creo que el T-Shape ya pisa otras áreas.
Yo no sé si hay hoy por hoy programadores, capaz que solo openeurs sí, pero programadores que también hagan su contenido en redes porque tienen el ChatGPT que les hace el contenido, la grilla, esto, el tono y el market research y por ahí con algo hacen imágenes, pero sí lo que estoy viendo es la transformación de los de diseño y UX que a través de los Lovable, el Cursor y demás se están yendo hacia el lado de la programación. Ahora, cuando se fue hacia el otro ambiente, cruzó de cuarto, cruzó la puerta, adentro está el programador que medio que lo quiere cagar a trompadas porque le dice, tenés 7000 líneas de código para hacer un Hello World. Entonces, yo creo Claro. que es válido todo, no reniego esa realidad, yo creo que es absolutamente válido, pero nos lleva también estamos generando otros nuevos problemas. El primero que veo y no digo que me toca vivirlo, pero que está ahí, es el de la mantenibilidad de todo esto. O sea, se hace bastante difícil porque la AI es como el empleado, digámoslo de alguna manera, el empleado avanza, el que avanza, viste, medio un junior. Si no lo prompteaste bien, es un junior que le decís, che, está mal, dale, 300 líneas de código y de problemas más. Y para solucionarlo genera 800 líneas de código más. Y entonces con criterio, que es lo que siempre suena en todos los episodios, es como que se vuelve medio difícil de gobernar todo eso, ¿no? Pero sí estoy viendo esta transición. Product managers que dicen, che, puedo ejecutar un MVP con un Lovable, siempre pongo Lovable de ejemplo, ¿no? O un B0. Y más o menos ahí ya lo estoy viendo y puedo hacer una demo con el cliente y no jodí a nadie. No jodí ni a UX, ni jodí ni a desarrollo. Con Que las... por Sí, una parte está genial. sí, sí, sí. Está bien. Y cuando yo decía al principio de la conversación que cada vez me da un poco más de cringe el hablar de experiencia de usuario, es porque no desconozco el valor de la experiencia de usuario, pero hay que ser honesto y asumir que en la mayoría de la industria nadie o muy poca gente hace experiencia de usuario. Tú no modelas experiencias. Lo que estás haciendo es un nivel mínimo con ciertos principios de usabilidad, pero no estás modelando la experiencia, que es lo que está en el fondo de la promesa de la experiencia de usuario. Diseño experiencias que generan una vinculación emocional con el producto o servicio y que hace que tú lo prefieras. No, loco, lo que estamos haciendo es simplemente llenar esa línea base de la que mencionaba hace unos minutos atrás. Está bien finalmente que pongamos la mirada sobre, estamos haciendo productos o servicios y lo que necesitamos es formas efectivas de resolver esos problemas. Y finalmente, y ahí conecto con esto de cuáles son las capacidades que al final se necesitan más allá de las capacidades técnicas que tienes que tener para entender de qué se habla cuando hablamos de inteligencia artificial, es lo que dice Sol, que es necesitamos gente con capacidad de pensamiento crítico. Y esa es una de las capacidades ejes relevantes que va a permitirte moverte en distintos lados, tener claridad y poder reconvertirte si es necesario, hacer upskilling o entender para dónde van las cosas para poder ajustarte, porque finalmente no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 años. No tenemos idea. No sabemos qué tan rápido van a desarrollarse todas estas cosas y qué espacios vamos a tener nosotros en eso. Pero tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos y reconvertir. Claro, pero el tema es que el pensamiento crítico lo formas con experiencia. Si no tenés experiencia, ¿cómo haces con el pensamiento crítico? ¿No? Pero, con esto que dicen, les pregunto a los dos, ¿no? Porque los escuchaba y yo venía pensando, ¿será que estamos con el vibe coding y con esto de asumir que no se está haciendo experiencia propiamente dicha? ¿Estamos bajándole el nivel? ¿Estamos, no me sale la palabra, no es comoditizar, pero estamos bajándole el nivel tanto a la programación como al diseño? Yo, a ver, corto, yo creo que es simplemente asumir una realidad. No es, o sea, no es que se O sea, esté... es un sí. Es que no es un sí porque no creo que las cosas hayan sido tan diferentes antes. Lo que pasa es que hoy lo honesto es asumir, ok, en realidad no estábamos haciendo tampoco diseño de experiencia, estábamos
cubriendo la línea base, y hoy cubrir la línea base se puede hacer de distintas formas y tenemos además herramientas que aprovechan eso y automatizan cosas y, ok, inteligencia artificial. Entonces, es más bien cambiar el foco más que bajar la- el nivel. Le pongo No podías mutear. suspenso. Richard. No, estaba No, que muteado. Le yo no pongo. podía desmutear. No. A ver, yo creo que voy a decir una frase que odio, pero bueno, es democratiza el acceso a un montón de cosas. Odio la frase de democratizar, es re del 2010, ¿no? ¿O no? La democratización. ¿En qué sentido? Porque ya medio como que caían medio mal las escuelas de aceleración de perfiles junior, ¿viste? Que sacan un pibe recién sacado sí, de la universidad o del secundario, se mete en un acelerado de 6 meses, que antes era un año, que después cada vez menos tiempo. Ni me quiero imaginar la exigencia de la demanda de tiempo de esas escuelas de aceleración. Y ya decía, no, viene de las escuelitas, ¿viste? Como gente. Y cuando vos te Bootcamp. metes, claro, de los bootcamps, ahí está, gracias por sacarme la palabra de atrás de la cabeza. Y los bootcamps son un proceso, al final es humano. Bueno, ahora de repente tenés un proceso que puede no ser humano, o sea, gente con muy pocas capabilities puede acceder a desarrollar algo de cierto nivel de complejidad. Yo no sé si le estamos bajando el precio, porque esto de vuelta es medio como la curva esa de Gartner que dice, no, esto es lo mejor del mundo, de repente esto es una basofia, la cantidad de código basura que se está generando es un montón, y este código basura está retroalimentando más los modelos, entonces más código basura, como lo que explicaban hace un tiempo, que todo fue entrenado con cosas en repositorios Claro. de código abierto, y la mayoría del código que hay es código bastante basura, porque lo hacen seres humanos también, entonces el buen código es muy pequeño el porcentaje, pero se fue entrenado con toda la curva. Nada más que la curva no es gaussiana, está inclinada hacia un costado, como diciendo, che, el código bueno está mucho más allá. Entonces, Imagínate como, perdona, como todos los ejemplos de Stack Overflow, donde hay alguien preguntando, mira, este es mi código y algo no me funciona, y eso entrenó a la inteligencia artificial. sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿baja el precio o no baja el precio? No sé, lo que sí hace es que más gente se suba al tren de la tecnología, me parece. Entonces, ya no es no estamos yo soy desarrollador, los iba a ver de cemento, que era un coso así para no sé cuántas personas. No, ahora es un River Plate, ¿viste? Y están llenando un estadio gigante de gente que trabaja en tecnología. Pero, Che, y no hay molinete, no hay nada. Eso no sé si es bajarle el precio. Creo que hay más gente. A ver, pero hay si hay lugar para más todos. gente, sí, sí, por supuesto que hay lugar para todos. Ok, Me parece que sí. Me eso, parece que sí. eso. No digo Em, con la inteligencia artificial haciendo todo. para mí es una cuestión y esto es una opinión totalmente personal, ¿cómo se dice cuando la tenés vos? Bueno, es totalmente personal. Que yo creo que cuando hay reducciones y despidos masivos de las grandes compañías como Meta, Microsoft, cuando los grandes dejan soltar un montón de gente, lo que están haciendo también es generar un mercado más próspero de gente que puede abrir Claro, otras empresas sí. porque tiene el conocimiento suficiente y saben por qué la rajaron y es más, hasta pueden ir a generar la competencia de la empresa que lo acaba de desvincular. Los alumni, los famosos alumni o mafias. Exacto. Ahí hay bueno, no importa, y me voy por las ramas de la apropiación cultural de esas cosas que son exógenas a las organizaciones y que las toman para adentro, viste, de las mafias. Se habla un montón de las mafias, pero no de las de afuera, las de adentro, y me parece como una apropiación cultural horrenda. Em, pero creo que eso genera a la larga va a terminar generando más oportunidades. Lo único que puede cambiar completamente en un giro de 180 grados el contexto y el panorama es que en muy pocos años Silicon Valley deje de ser lo que es Silicon Valley porque China va a ser el lugar. Eso va a cambiar totalmente el panorama de todo. ¿Por qué? Y ya lo dijo Tim Cook, que lo vinieron a correr por izquierda, a decirle, pero si tan americanos sos, ¿por qué no fabricás los Apple acá en vez de en China? Y el tipo dijo, mira, ¿ves este auditorio? ¿Sabes? Y era un auditorio, una sala medianamente grande. Le dice, algo así, no voy a ser textual, ¿no? Pero es lo que recuerdo. Y dice, ¿sabes lo que me cuesta llenar este auditorio de ingenieros realmente capacitados para la tarea? En China levanto 2 teléfonos y tengo 5 salas de estas llenas de ingenieros totalmente capacitados para la tarea.
Entonces no es una cuestión de el querer nacional, sino es una cuestión de calidad y volumen. O sea, y eso puede llegar a cambiar completamente el panorama. Ahora, imagínate los chinos con la inteligencia artificial, bueno, no sé dónde vamos a quedar el resto de la humanidad, ¿no? Bueno, finalmente esto todo tiene que ver con una cuestión de mercados y al final Sí, todo lo que estamos conversando tiene que ver con la presión de mercado para producir eh, más barato, producir valor más barato, finalmente, valor en términos de productos y servicios, pero también para las organizaciones. Y eso presiona en términos de los precios, de los costos, pero también, y eso tiene dentro el tema de la inteligencia artificial y cómo es una necesidad incorporarla porque tienes que ser competitivo y si no lo integras dentro de tus procesos de trabajo, desde los productivos hasta los de apoyo, o sea, como en tu operación de talento, Pipo, incorporas procesos de inteligencia artificial, hasta cómo estás desarrollando y diseñando productos, vas a ser menos competitivo y te sacas del mercado. Y esa es la presión finalmente que pasa con esto. Y eso es lo que nos tiene que llevar a ser súper pragmáticos y no aferrarnos a lo dogmático de las metodologías y creer que estamos haciendo ciencia o arte. No, loco, estamos haciendo productos y tenemos que ser pragmáticos con eso. Y bien, entenderlo a veces duele, pero es parte del crecimiento. bien, bien, bien. Sí, tal cual. Creo que el cierre es, al final el negocio le quiere bajar el precio a todo y tenemos que estar al día. Pero es Em, la. Es ese. El fin siempre del fue así. negocio es eso, obtener beneficio. Es Sí, sí, ese. O tal sea, que cual, no tal nos cual. guste, que romanticemos es otra cosa, pero eso siempre es así. Hay que A mí bancársela. me crucificaron en el 2010 y no sé cuánto, me crucificaron por osar decir pesos sobre píxeles. Bueno, ahora es ahora es lo que se busca, pero Buscó una hace, nueva cruz y lanzala. sí. Pero bueno, ahora se vive la polémica. Creo que al final es una linda reflexión. Creo que estamos para cerrar el episodio con este último corolario que nos dejó Nelson. Así que bueno, muchas gracias Nelson por tu tiempo, tu sabiduría y tus palabras. Que bueno, Sol, ¿algo más para agregar? No, o sea, no, pero a futuro yo creo que qué pasa con los juniors me parece que es para otro tema aparte. Junior y criterio. Son dos temas a desarrollar, tenemos que ver con quién, ¿no? Pero me parece que esto de qué va a pasar, igual es todo futurología, pero qué vamos a hacer, me parece que es un tema para pensar, ¿no? Eso, no, pero de todo lo que hablamos ya creo que cubrimos un montón. Así que gracias al señor Prócer por su presencia. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos viendo. Gracias. Nos vemos Chao, la chao. Bye. próxima.